Hola a todos. Bueno, esta sería lo que es la clase número 5, el video de la clase número 5, tratando de acercarles a ustedes algo del material que es obligatorio, que va para la cursada, ¿sí? De la unidad número 2. En principio el texto que vamos a ver es este, para que se orienten. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Trata, dice, de la ley a la práctica, conceptos desde un paradigma igualitario. El texto de paradigma igualitario. Clase número 5. Bueno, vamos a empezar a trabajar un poco lo que es la diversidad y la orientación sexual. Esto está en la página número 7. La diversidad nos permite hablar de las variedades y diferencias en tanto a los órdenes de la vida, aunque también es útil a la hora de señalar la abundancia de distintos elementos que conviven en un contexto particular, dice. En una comunidad nos encontramos con diferentes diversidades sociales, culturales e identitarias, entre las más recurrentes. La diversidad sexual remite a prácticas, a expresiones, identidades, discursos y políticas en las que se pone en juego la sexualidad, concebida como una experiencia amplia atravesada por las relaciones sociales, afectivas, políticas y culturales diversas. Entonces, pone en juego la sexualidad como una experiencia amplia. Políticas públicas se refiere a prácticas no centradas en una visión heterosexual en la sociedad, en una visión heteronormativa, ¿no? Como que esa es la única forma, esa es la única manera de pensar la sexualidad. Justamente apunta a todo lo contrario, ¿sí? Pone en juego la sexualidad, pero como una experiencia amplia, ¿sí? No centrada en una visión heterosexual. A ver, el movimiento de diversidad sexual se tiene una larga historia de organización en el país, surgió en la década de los 70, continuó su organización política, duró más de 40 años. Sin embargo, sus demandas empezaron a ser reconocidas por el Estado Nacional hace poco tiempo. ¿Sí? Hace poco tiempo. Y yo acá anoté en la pizarra, con el fibrón que queda en casa, por eso se ve así medio borroso. La ley 26.618 es la ley de matrimonio igualitario, fue en el 2010, ¿sí? La ley 26.743, que es la ley de identidad de género, que fue en el 2012, y después la ley 26.862 de reproducción médicamente asistida, en el 2013. Ustedes verán que estas leyes son bastante cerquita, son de hace poco. En la actualidad la Argentina no solo reconoce, sino que además garantiza el libre ejercicio de las orientaciones sexuales, hablando de lésbica, homosexual, bisexual, heterosexual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no son las únicas, ¿sí? Las personas pueden presentarse de diferentes formas, es necesario respetar todas sus autodefiniciones. Esto es en cuanto a lo que yo les hablaba de diversidad, ¿sí? Y de expresión. Ahora vamos a pensar lo que es la orientación sexual. En principio dijimos diversidad, orientación sexual. ¿Qué es la orientación sexual? Bueno, la orientación sexual alude a la atracción emocional, a la atracción afectiva y sexual hacia personas del mismo, de diferente género o de más de un género. Puede cambiar o puede mantenerse igual a lo largo del tiempo. Entonces, la orientación sexual remite a la atracción emocional o afectiva y sexual hacia personas del mismo género, de diferente género, de más de un género. Esto puede ser de una manera, en un momento evolutivo, esto puede presentarse de una manera dentro de, los 20 años, y puede cambiar, la persona puede cambiar su orientación sexual a lo largo de su vida, ¿sí? Entonces esto puede mantenerse estático o puede ser diferente a lo largo de su vida.
es importante esto, tenerlo bien en claro, ¿sí? En algún momento quizás nos daba tranquilidad porque los seres humanos tenemos formas de ver el mundo, armamos instituciones, ¿no? Como un modo cultural de existir, establecemos parámetros. A partir de eso como que nos vamos organizando y ordenando nuestro mundo interno, cómo lo concebimos. Entonces quizás nos daba tranquilidad a los seres humanos pensar, bueno, a ver, hay una posición, una orientación sexual, el sujeto tiene esa orientación sexual heteronormativa o homosexual, ¿sí? Bueno, va a ser esa posición, no va a cambiar. Si ya es eso, va a ser así para siempre. Por el resto de su vida va a ser así. Bueno, esto claramente no es así. Claramente lo que estamos diciendo con orientación sexual, ¿sí? Es que puede modificarse a lo largo de la vida. Bueno, después viene en el texto, en la página número 10, habla de los estereotipos de género. ¿Qué son los estereotipos de género? Son modelos socialmente establecidos sobre conductas esperadas para varones y para mujeres. Modelos socialmente establecidos, ¿no? Cómo tienen que ser las cosas, cómo tiene que ser una mujer, cómo tiene que ser un hombre. Esto históricamente, por supuesto, generó situaciones de discriminación y aún persisten cierto número de expectativas con respecto al género que se reproducen sin ser conscientes. O sea, no somos muchas veces conscientes de que estamos pensando, o sea, que estamos planteando algo que tiene que ver con estereotipos de género. Tenemos como una expectativa de que, bueno, el hombre actúe de determinada forma, la mujer actúe de determinada otra, sin preguntarnos incluso qué significa ser hombre o ser mujer hoy en día, qué características debería tener. Por eso es que son como expectativas inconscientes, ¿sí? A ver, acá cada uno lo llamo a la reflexión y que lo piensen con ejemplos de su vida cotidiana o cosas que pueden escuchar. A mí se me representan, cuando tengo que pensar en ejemplos, lo que a veces son las propagandas televisivas, ¿no? Como estos estereotipos, ¿no? El estereotipo de la mujer en la casa, ¿sí? O la mujer con una imagen extremadamente pulcra y cuidada y arreglada, ¿no? en su vestimenta, en su presentación, y el hombre que quizás podía estar más asociado a algo desarreglado o, ¿no? a más desprolijo en su trabajo, si su trabajo era algo manual, ¿no? En cambio, mientras la mujer también tenía un trabajo manual adentro de su casa y limpiando, ordenando sus cosas y ordenando las cosas de los chicos y del marido y, ¿no? Como estas propagandas, ¿no? de limpieza, de artículos de limpieza. La mujer aparecía ahí impecable siempre, porque, bueno, puesto brillante alrededor también, y el hombre, desde este estereotipo de género, quizás en un trabajo manual podía parecer más desarreglado o ¿no? Como que, bueno, eso estaba bien, ¿no? Es como, bueno, ¿cuál es la representación ahí de los trabajos pertinentes para cada uno? Y cuál sería también, cómo es la imagen que atraviesa la pantalla. Pensemos, vamos a otros ejemplos, ¿sí? Hace poquito alguna marca de estética femenina incorporó esta idea de habilitar que el cuerpo de la mujer podía ser diferente, ¿no? Entonces me viene la marca Dove de los jabones, de shampoo, ¿no? En donde, bueno, se buscan que las modelos sean representativas de todo lo que es el grupo social. Entonces buscan diferentes tipos de cuerpos para que las mujeres se sientan identificadas con cualquiera de ellos. Esto empezó a pasar hace poquito, ¿sí? Hace poquito y con todas estas temáticas ya puestas sobre la mesa. Anteriormente no era así, ¿sí? La mujer tenía una representación física determinada, como se tenía que ver. Eso es un estereotipo de género. Y así tenemos un montón, ¿no? La mujer hoy en día juega al fútbol y
es como algo totalmente común, y esto anteriormente no era pensado así, incluso era bastante criticado, o podía haber como una mirada que juzgaba esto, ¿sí? Eso es el estereotipo, es como la representación social de cómo debería ser cada uno de los géneros. Bueno, y a veces las reproducimos inconscientemente, a veces en una charla, a veces que alguien nos dice, mira, dijiste eso, y decimos, ¿cómo? Yo dije eso, dije que, ¿no? Que, no sé, algo con el color, con el, ¿no? Que se asociaba el celeste con el varón, el rosa con la nena, todos estos son todos estereotipos. Bueno, es importante, para decir el texto, que los niños descubran sus deseos sin importar las diferencias de género. Si no, estamos promoviendo, nosotros sin querer, modelos estigmatizantes, discriminatorios en la vida social. Se está cuestionando mucho esto también, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los juguetes que nosotros le damos al niño? ¿Cómo marcamos sus actividades? ¿Cómo vamos delimitando un camino? En ese sentido, dice, ¿no? Que es importante que ellos descubran qué es lo que les interesa, qué es lo que les gusta, cuáles son sus deseos, ¿sí? Bueno, yo me acuerdo de juguetes de nena, juguetes que tenía de nena, ¿no? Juguetes, esto que te daban la escobita, la pava, el mate, ¿no? Todas las cositas de té, todas las cosas más asociadas a lo que estaba dentro de una casa. Y quizás el juguete más común para el varón, para mi hermano, era, bueno, la pelota o recibir el autito o el muñeco. Bueno, estos mitos también involucran muchas veces la sexualidad. Todas las orientaciones sexuales y expresiones de género son igualmente valiosas, va a decir el texto. En el 2012, dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se creó la Coordinación Nacional de Diversidad Sexual. Lo que buscó fue lograr la inclusión de la diversidad sexual de manera transversal e integral. Es como, bueno, estar muy atentos a estos cambios que estaban pasando y quizás a lo que no se estaba escuchando hasta ese momento en la sociedad. Y bueno, la ley de matrimonio igualitario fue todo un tema. Para los que no recuerdan, en nuestro país hubo artistas que fueron a exponer, psicólogos, médicos, ¿no? Se escucharon muchas voces en ese momento a favor y en contra, ¿no? de esta ley. Fue un gran tema de debate en nuestra sociedad, generó un montón de cuestiones. Bueno, sigamos. El texto continúa con identidad de género y expresión de género, en la parte que yo voy más o menos ordenada. No quiero perder nada de esto. Bueno, identidad de género y expresión de género. ¿De qué estamos hablando? Quiero leer algo. A ver, el género refiere a una construcción social, cultural e histórica de significados asociados a las diferencias entre varones y mujeres. El concepto de género surgió para explicar las desigualdades entre varones y mujeres o sexualidades no heterosexuales, poniendo el énfasis en la existencia de una multiplicidad de identidades. Lo femenino y lo masculino se conforman a partir de una relación mutua, cultural e histórica. Como que estas eran las únicas dos oportunidades, ¿sí? Femenino o masculino. Se habilita como categoría analítica este concepto de género para explicar que había más cuestiones, ¿sí? No heterosexuales, no heteronormativas, ¿sí? Pensemos de nuevo, construcción social, cultural, histórica. Venimos replanteándonos esto de la construcción, cómo se piensa el adolescente, cómo se piensa el niño, cómo se piensa el adulto, qué es ser adulto en nuestro país, en otro, como una construcción social y cultural, ¿no? Cada país hace su recorte de cómo es ser un adulto, de cómo es ser un niño. También en tanto esto, ¿no? ¿Qué es una mujer? Cómo debería ser una mujer, cómo debería ser un hombre, cómo se piensan estas categorías, ¿sí? Las categorías de género. Como les dije, estaban esos estereotipos, ¿sí? Pero esto se amplió, y se amplió y por suerte, porque lo que se busca justamente es la inclusión.
Bueno, la identidad de género se refiere a, y se los voy a leer puntual, la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Recuerden que cuando veíamos psicoanálisis hablábamos de un cuerpo erógeno, que es diferente al cuerpo de la medicina, ¿no? Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Bien, entonces dijimos, la identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente. Hace poco hubo una novela en nuestro país creo que está, no sé si estaba Pablo Echarri, estaba Nancy Duplá, estaba Carla Peterson, estaba Luciano Castro, y se trataba justamente de toda esta temática, ¿no? En donde había una chica que no se sentía cómoda con el género que le designaron al nacer, ¿sí? En este sentido el género femenino, ella no se sentía representada y empieza a llamarse Juan, ¿no? Una de las primeras cosas con las que se empieza a identificar es encontrar un nombre, ¿no? Y pide que por favor lo nombren así. Bueno, no sé si recuerdan la novela, fue hace poco que estuvo, 100 días para enamorarse fue. Bueno, en esa novela en un momento la directora del colegio se enoja mucho, dice que de ninguna forma, que eso no puede ser. Bueno, así fue que la abogada, que era la tía de Juan, va al colegio, justamente lee esta ley, eso está en la novela, yo me vino a la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta ley? Se garantiza el derecho a la rectificación registral sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa. Hay una cuestión con esto que es donde más empieza como a dirimirse la polémica, que es, bueno, ¿a qué edad? O sea, ¿a qué edad una persona puede estar seguro, ¿no? De que esa vivencia interna es distinta al género? Bueno, ya cuando decimos seguro es medio complicado, ¿no? Porque dijimos que esto puede variar a lo largo de la vida. Entonces, ¿a partir de qué edad podría modificarse algo tan importante como la identidad? Los psicoanalistas tenemos como una posición fundamentada en lo que ya explicamos que son las fases del desarrollo psicosexual infantil, ¿no? Cuando se llega a la pubertad, la sexualidad hace un rulo, ¿sí? Vuelve al momento del complejo de Edipo, ¿sí? Como que se reedita todo ese tiempo del complejo de Edipo y ya con la posibilidad física de la genitalidad, bueno, se replantea, se pone sobre la mesa todo eso que se había venido desarrollando en la infancia temprana. Entonces decimos, bueno, posiblemente ya a partir de ese momento el sujeto tiene otra perspectiva sobre lo que sobre lo que vivencia con su cuerpo, sobre su autopercepción, como dice la ley. Entonces, siempre, igual es algo que desde el psicoanálisis siempre se plantea, ¿no? La cuestión de mantengamos una pregunta, si hay algo que no sabemos de dónde viene, hablamos del inconsciente, ¿no? Como un síntoma, si hay algo que nos perturba, que aparece en nuestro consciente, que no sabemos de dónde viene, no encontremos una respuesta inmediata, mantengamos la pregunta, reflexionemos sobre eso, sigamos cuestionando un tiempo, ¿sí? A ver, ¿de qué se trata eso? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué significa? Siempre decimos la identidad es algo sumamente valioso, entonces, bueno, sostener la pregunta puede ser funcional, sobre todo pensando en lo que es la identidad de género, ¿no? Algo tan importante. Bueno, sigamos, vamos a seguir. Después, dice, con esta ley, por supuesto, lo que se busca es justamente la posibilidad de que se haga una rectificación y esto sin judicialización, y eso va a llevar a que no haya tampoco una patologización, algo que es sumamente importante, ¿sí? que hay que tenerlo en cuenta. Garantiza también el trato digno,
debiendo ser respetado el derecho a la identidad de género adoptada para la citación, registro, legajo, bueno, tanto en los ámbitos públicos como privados. Esto los pone a ustedes también en un lugar especial, ¿sí? Por eso les digo, todos los temas que estamos viendo son temas que se relacionan con su práctica. En algún momento van a pedir datos, van a tener que completar historias clínicas, van a estar frente a un paciente. Es importante que registren que hay una ley que los ampara, que es la ley de la identidad de género, en donde el sujeto tiene derecho a ser llamado como se autopercibe, más allá de lo que diga en su DNI, ¿sí? Entonces, bueno, eso es sumamente importante que lo tengan en cuenta también. Bueno, sigamos. El término trans alude a identidades travestis, transexuales y transgéneros. Todas las identidades trans refieren a una vivencia de género que no corresponde al género asignado al nacer. Al nacer le asigna un género al sujeto, ¿sí? Entonces, todas las identidades trans, travestis, transexuales, transgéneros, bueno, viven su género de una forma que no corresponde al que fue asignado al nacer. Todas las personas en cualquier momento de su vida tienen la posibilidad de realizar una transición al género autopercibido. Estas experiencias se enmarcan en un proceso que puede incluir o no, modificaciones corporales, ingestas de hormonas y cirugías de reasignación sexual. Sigamos. Las identidades travestis suelen identificarse con una identidad femenina. Originalmente el término fue estigmatizante, implicó e implica situaciones de persecución y criminalización. En algunos países ya no se utiliza porque se lo sigue asociando a esto discriminatorio. En cambio, en otros tiene más que ver con una posición política, de lucha, de reivindicación. Sigamos. La transexualidad es un término médico habitualmente utilizado para referirse a una persona que realizó un proceso de transformación hacia otro género mediante el uso de hormonas y o intervenciones quirúrgicas. Muchas personas no se sienten identificadas por considerarlo inapropiado, políticamente incorrecto, establecer diferencias entre las personas a partir de tratamientos médicos. Bueno. Transgénero. ¿Qué es el transgénero? Refiere a distintas expresiones de género. Indica una transición hacia otro género. Muchas veces se utiliza para significar la no pertenencia a un colectivo heterosexual, a la no correspondencia con las categorías varón y mujer. También se lo utiliza como sinónimo de trans, ¿sí? Transgénero o trans, ¿sí? En donde es una transición hacia otro género, de eso se habla. Y bueno, no pertenecer a un colectivo heterosexual, ¿sí? Bien, sigamos. Las expresiones de género refieren a la vestimenta, al modo de hablar, al lenguaje, la apariencia, gestos y actitudes, construcciones socialmente asociadas, de género socialmente asociadas a masculinidades o feminidades culturalmente establecidas. No necesariamente las personas se sienten cómodas con las formas preestablecidas para el género con el que se identifican, ¿sí? Se identifican con un género femenino, me puedo identificar con un género femenino y no necesariamente me voy a sentir cómoda con las formas preestablecidas para mi género y puedo buscar otras porque me siento identificada con otras. En todos los casos hay que respetar las expresiones de género que cada persona utilice social, cultural e íntimamente. Ninguna persona debe ser discriminada por su expresión de género. Me parece que todo esto que estamos viendo es muy actual y es muy importante que repasarlo y que se tenga en cuenta, ¿sí? Quizás en algún momento, esto yo lo pienso cuando estudiaba mi primaria, mi secundaria, eran temas imposibles de tratar, eran cosas de las que no se hablaban, que incluso estaban mal vistas, que había una mirada muy discriminatoria. Entonces realmente es un gran avance que podamos tener estas clases y que podamos profundizar en estos temas. Bueno, después viene otro apartado que es el de la intersexualidad. ¿Qué es la intersexualidad? Se refiere a condiciones que no se ajustan a las expectativas físicas y anatómicas definidas y esperadas por las ciencias para varones y mujeres. Bueno, a ver. Los bebés intersex nacen con genitales u órganos reproductores
que no responden a patrones culturalmente aceptados para la anatomía. Se estima que 1 de cada 200 nacimientos que se producen en el mundo es intersex. La población de personas total de intersex alcanza el 1,7% del total de las personas del mundo. La intersexualidad no está necesariamente vinculada a la orientación sexual o a la identidad de género, ¿bien? Sino que tiene que ver con múltiples condiciones que presentan los cuerpos sexuados. Las personas intersex estuvieron y están expuestas a situaciones de estigma, de discriminación, de violencia. Los niños y niñas intersex habitualmente son sometidos a la intervención de sus cuerpos para ajustarlos a estándares de género arbitrariamente construidos como femeninos o masculinos por la medicina. Muchas veces estas intervenciones no responden a una necesidad de salud, eso es lo más grave, y ocasionan consecuencias negativas para las dos y los adultos intersex con las que para las y los adultos intersex con las que deberán convivir el resto de sus vidas. En algún momento quizás esto les suena, la palabra se decía hermafrodita, tenía como un nombre mucho más sonaba así, sonaba muy fuerte la manera la forma de nombrarlo, ¿sí? Lo que se está haciendo es pensando de nuevo en que se despatologice, que no se lo piense más como algo patológico y también que se terminen las prácticas mutilantes. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil pensar todos estos temas. Planteemos, no sé, una pareja que va al sanatorio a tener su bebé es intersex y los médicos, lo primero que se hace es preguntarle, básicamente se le pregunta cuál es el nombre, ¿sí? Básicamente, si nosotros vemos una película, no sé, de una pareja que recibe un bebé, dicen, bueno, es un varón, es una nena, todas estas cosas que son tan definitivas, ¿no? Que aparecen con estas conceptualizaciones tan definitivas. Bueno, es un varón, es una nena, es intersex, ¿no? Tiene órganos reproductores que no coinciden con lo esperado para los médicos, para la ciencia. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, hay que hacer una intervención quirúrgica. Bueno, ¿por qué nombre se opta? ¿Cuál elegimos? Es muy complejo el tema, ¿sí? Es muy complicado. Se está pensando y se trata de hacer todo lo posible por sea cada vez el mundo más contenedor, más inclusivo, que se aloje a estos padres, que se les dé como una preparación, ¿sí? Una visión de cómo proceder, ¿sí? Y sobre todo, bueno, el fin de las prácticas mutilantes, que es lo que les planteaba. Bueno, políticas sociales para la inclusión de la diversidad. Cada familia es un grupo heterogéneo, ¿sí? ¿Qué significa esto? No está exclusivamente integrado por una mamá, un papá y sus dos hijitos, ¿sí? Ya esto cambió, ¿sí? Y viene cambiando hace bastante. En algún momento hablar de, no sé, padres separados, yo lo pienso, 30 años atrás, decir, bueno, nuestros padres eran separados, era como una cosa estigmatizante, había que avisar el colegio, ¿no? Se hablaba de eso, ¿no? Porque los padres de tal se separaron, ¿no? Como que había algo de la familia como tenía que ser representada, que ya no se estaba dando, entonces hasta podían pensar que podías tener alguna problemática. Bueno, después, posteriormente, se empezaron a hablar de las familias ensambladas, ¿no? Como esto que para nosotros hoy en día es común, en algún momento no lo era tanto, ¿no? La familia ensamblada. No, a ver, empezaron a cambiar las cosas, pero fueron en forma paulatina, no es algo que se dio de un día para el otro. Bueno, las normativas implicaron una revisión sobre los modelos tradicionales de la familia, por lo tanto, se renovó también la idea de diversidad familiar. A ver, para explicar esto se me ocurren ejemplos de la farándula que me vienen como que para nosotros ya es algo más procesado, ¿no? Y aún así quizás si uno lo habla con un abuelo,
no sé, yo pienso en los abuelos, en mis abuelos, planteando estas cuestiones que les costaría mucho entenderlo, que les cuesta mucho asumirlo, ¿no? Vemos, no sé, en nuestra farándula a Marley haciendo una entrevista a la madre que subrogó el vientre para tener a Mirko, y decimos, bueno, a ver, ¿qué es esto? Nosotros lo entendemos, lo tenemos más procesado. Bueno, hay otras generaciones que no, son cuestiones recientes, muy recientes. Bueno, se habla de la diversidad familiar en ese sentido, ¿sí? Las familias también pueden estar exclusivamente compuestas por una o varias personas adultas sin niños o sin niñas a cargo, sin que existan necesariamente vínculos legales o de pareja entre alguno de sus integrantes. ¿Se entiende, no? O sea, las familias pueden ser totalmente variadas, no necesariamente van a ser con niños, ¿sí? Otras veces, gays, lesbianas y trans tienen a su cargo el sostenimiento afectivo y económico de madres, padres, hermanos, hermanas, sobrinos, abuelos. Bien, esto por supuesto que implica una revisión sobre los modelos tradicionales de familia implícitos, ¿sí?, en las políticas sociales. Por eso que la ley del matrimonio igualitario fue un gran avance para permitir que esto se pudiera replantear. Todas estas cuestiones que antes aparecían tan rígidas pudieran empezar a verse de otra manera. Bueno, después hay un apartado del trabajo. Cuando se habla de trabajo, bueno, habla de techo de cristal en una parte, ¿no? ¿Qué son los techos? ¿Qué es el techo de cristal? El techo de cristal es un límite impuesto a las mujeres para el ascenso laboral en puestos de mayor jerarquía, así se le decía, el techo de cristal, porque es un techo que está arriba y que es una metáfora, ¿no? Que si uno piensa que puede ascender, pero cuando está buscando promover en su trabajo, ¿no?, y tener ese puesto de mayor jerarquía, de repente se encuentra con un techo que no se ve pero se lo choca. Hace poco veía una viñeta, un chiste de una chica con un pañuelo en la cabeza, como con una venda, diciendo, no, otra vez el techo de cristal, ¿no? Otra vez me volví a chocar con esto. Son construcciones sociales que imponen limitaciones no explicitadas en leyes, ¿sí? Porque por supuesto que las empresas no dicen, bueno, tenemos un techo de cristal. Pero bueno, se hacen estas preguntas a veces en las entrevistas, ¿no? Si tienes hijos, pensando, ¿no? Bueno, a ver, si es una persona que va a entrar a trabajar y va a buscar quedar embarazada, que esa después tenga que faltar, ¿no? Hace un montón de cuestiones que tienen que ver con este techo. Si nosotros pensamos en las personas de la comunidad trans, personas trans tratando también de buscar un cargo jerárquico, ¿esto será igual? Bueno, debería, por una cuestión de legalidad, ¿no? Debería ser así. Pero fijémonos y vamos también a plantearnos en situaciones. ¿Alguna vez uno de ustedes fue a un gimnasio y había un profesor trans o un profesor, un entrenador que fuera travesti? ¿Esto es común de ver? ¿Esto pasa en, no sé, algún docente de escuela primaria? ¿Se presentó alguna vez así? ¿Conocieron a alguno? Y posiblemente todos me puedan decir que no. Y no porque no estén capacitados para el trabajo, sino porque hay todavía ciertos estereotipos, cierta estigmatización social que hace que sea muy difícil acceder a ciertos trabajos, ¿sí? O que el trabajo sea igual para todos y que todos tengan las mismas posibilidades. Bien, es un tema para largo, ¿sí? Para poder discutir un montón. Me hubiera encantado tener esta clase con ustedes, quizás en algún momento se pueda dar. Sí les pido que si hay alguna inquietud, algo para charlar, que por favor me envíen las preguntas, como les digo siempre, y que también si hay algo que no dije, que quizás ustedes saben más en un montón de aspectos, cosas cotidianas y cosas que escuchan y están informados, y me pueden también transmitir a mí algo de esas experiencias, de esos contenidos. Tengo un perrito que se trepa en las filmaciones, ya lo vieron la otra vez. Bueno, sigamos. Después el punto que viene aparte es el de trato digno. Bueno, hablamos de la identidad de género, ¿sí? En este punto dice, es necesario plantearnos algunas preguntas, si los instrumentos, las herramientas, los formularios, las fichas, las encuestas que utilizamos para nuestro trabajo tienen en cuenta la posibilidad de que el nombre de pila elegido y del documento de alguien que no coincida, ¿sí? O sea, que el nombre que pone no coincide con el del DNI.
Y esto lo vemos, que coincida exactamente con, bueno, quizás no coincide, ¿sí? Entonces, es necesario que adecuemos estos documentos para que las personas trans que se acerquen a nuestras dependencias se sientan incluidas y tratadas con respeto por su identidad de género adoptada. Esto es fundamental para nosotros. Digo, puede haber un paciente que está esperando en la guardia, ¿sí? Y que nos dice, tiene tal nombre, y se presenta el DNI, tiene tal nombre, y nosotros lo vemos y lo reconocemos. El nombre es no por el nombre que se presenta, es por cómo nosotros corresponde que sea llamado, ¿sí? Y eso es una cuestión legal, tiene que ser así. Bueno, entonces habla así de la reformulación. A ver, sigamos. Ya hay algunas, estaba pensando, ¿no? Mientras buscaba si hay algo que me estoy perdiendo. Ya hay algunas planillas que vienen con la posibilidad de poner otro, ¿no? Que en donde dice género femenino, masculino, otro u otros. Estaba pensando en eso. Yo ya vi algunas planillas que lo tienen. Bueno, dice, en este sentido es necesario que todos los organismos públicos realicen una revisión exhaustiva de los instrumentos de relevamiento de datos. Algunas posibilidades para lograr formularios inclusivos pueden ser reemplazar la palabra sexo por la palabra género y consignar allí el género autopercibido. Es necesario hacer lo mismo con los espacios destinados al registro de los vínculos familiares. En lugar de consignar nombre del padre, nombre de la madre, se podría consignar hijo, hija de, por ejemplo, para que lo pensemos, ¿no? También reflexionar un poco. Bueno, después el último apartado, antes de terminar esto, bueno, habla del lenguaje inclusivo. La forma de nombrar o denominar a las personas y a su entorno puede constituir formas de visibilizar, permitir la inclusión o al contrario excluir. Cuando decimos otros, estamos incluyendo, ¿sí? Por eso es que utilizamos el lenguaje inclusivo. No todos, lo que podemos, ¿sí? A mí generalmente se me está haciendo difícil muchas veces, pero bueno, es un trabajo que vamos, yo lo voy pensando y voy tratando de incorporar algunas palabras. Bueno, termina con promoción e inclusión social. La promoción de las políticas públicas puede darse en por lo menos 3 aspectos de nuestro ministerio: la atención al público, la creación o acompañamiento de proyectos y programas y el trabajo territorial. Bueno, es preciso no homogeneizar. ¿Qué significa esto? No hacer un todo homogéneo, como que todo fuera igual. No significa que las necesidades de una persona gay sean las mismas que las de una lesbiana o las de un trans. El desafío es aún mayor: la incorporación de un trato digno desde una perspectiva de diversidad sexual. Bueno, y al final hay una frase, dice, toda persona, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, tiene derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado frente a todo acto de violencia o daño corporal que sea cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo o grupo. ¿No? Fundamental que lo tengamos en cuenta repasando todos los contenidos que vimos en este texto, ¿sí? Bueno, mi idea es enviarles a ustedes artículos que tratan sobre este tema, artículos periodísticos que estuve viendo, para que les llegue por medio del correo, para que puedan leer noticias, bueno, cosas que nos llamaron la atención a los profesores en general. Estuvimos viendo con varios profesores, así que se los voy a enviar por mail. También tienen la actividad y bueno, les vuelvo a decir, cualquier cosa que les surja al comentario o algo que haya surgido de esto que vimos hoy, lo envían y bueno, espero que lo podamos trabajar en algún momento juntos, ¿sí? En vivo y en directo, no por este medio. Bueno, voy a seguir ahora en otra filmación repasando lo que fueron las fases de la constitución sexual infantil, porque siempre es un tema que genera dudas. Y cuando hice toda la filmación del otro texto, fue muy extensa, creo que quizás algunas cosas faltaron. Entonces vamos a hacer un repaso de eso.